para abordar en Vida Sana un tema interesante. El doctor Osmani Altamirano es nutriólogo y conversaremos sobre la alimentación en pacientes con cáncer. Vamos también a conversar con ustedes a través de sus comentarios, a través también de sus mensajes de WhatsApp, y nosotros vamos a disponer el número en pantalla brevemente. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Siempre un gusto Bien, saludarte. Muchas gracias también a toda la audiencia del Canal 10 por regalarnos este tiempo y hablar sobre un tema que en realidad afecta a muchas personas. Creo que cuando hablamos sobre cáncer, cada uno de nosotros podría levantarse el día de hoy y ponerse un listón rosado, ¿verdad? Porque conoce o ha conocido a alguna persona que ha sido afectada con algún tipo de cáncer. En este mes que estamos haciendo mucha conciencia acerca de lo que es el cáncer de seno, creo que es nuestro deber poder llevar la mejor información y que esté disponible para todos y que podamos utilizarla de la mejor manera. Cuando hablamos sobre la alimentación durante el periodo de que la persona tiene cáncer, nos podemos concentrar, digamos, en tres grandes momentos. El primer momento es cómo alimentarnos cuando te dieron el diagnóstico de que tienes cáncer, por ejemplo. El segundo es qué vamos a comer o cómo nos vamos a alimentar durante el tiempo en el que se está haciendo la terapia, ya sea esta una quimioterapia, radioterapia o una cirugía. Y la tercera, qué pasa en el periodo posterior al tratamiento, cuando viene la etapa de curación o cuando está remitiendo el cáncer, porque en muchas ocasiones es posible poderlo remitir o poderlo acabar. Entonces, la primera fase, ¿verdad?, que tiene que ver con en el momento en el que usted le dan esa noticia, que para muchos cae como una bomba. He visto algunos ejemplos de personas que realmente les destruye emocionalmente. Y entonces hay un momento en el que de la no aceptación, del hecho de sentirse o llevado a una situación límite en el que sabes que el diagnóstico es prácticamente una sentencia de muerte, mucha gente cae en el abuso de la comida o en no comer. Y entonces, ¿qué sucede? Voluntariamente muchas personas comienzan a dejar de comer y se comienzan a destruir, tanto en la parte mental como en la parte física. Y eso es algo que realmente debemos de evitar a toda costa. Uno de mis consejos principales en este momento específico, ¿verdad?, cuando usted está recibiendo el diagnóstico de que tiene cáncer, es mejore inmediatamente su nutrición. Mejórela inmediatamente, vaya donde una persona que le pueda orientar y que le dé cuáles son los consejos adecuados que necesita para poder mejorar su alimentación. ¿Por qué? Porque tiene que prepararse para combatir esa enfermedad que está en su cuerpo. Si bien es cierto, doctor, para todos los tipos de cáncer, para todos, es muy relevante la alimentación. También recién se conmemoró la lucha contra el cáncer de mama y también quisiéramos conocer un poco de esos alimentos para aquellas pacientes oncológicas. Sí, en este mes, como les decía, de que estamos en la concientización sobre el cáncer de seno, una de las cosas que yo quiero abordar de manera general es que nosotros debemos de entender cuáles son aquellos alimentos que realmente no van a darnos buenos resultados. Y uno de ellos tiene que ver con lo que se ha mencionado muchísimo, con el azúcar. ¿Por qué los azúcares están contraindicados? Están contraindicados porque llevan a procesos de inflamación. Ustedes miren, por ejemplo, esa lámina que está ahí. Ahí están los alimentos de consumo diario para pacientes con cáncer de mama. Fíjense bien, lo que aparece en la lámina es lo que se debe de comer. ¿Qué alimento que usted, imagínese, puede estar fuera de esa lámina? Ninguno. Así es, eso están todo completo. Exactamente, eso significa de que para poder tener una buena alimentación durante el cáncer de mama, usted debe comer de todos los alimentos que tiene disponible. Ahora, una cosa muy importante, la quimioterapia o la radioterapia va a dañar eventualmente las células del cuerpo. Y al dañar las células del cuerpo se va a hacer un mayor gasto de energía. Ese mayor gasto de energía necesita que el cuerpo lo pueda suplir. Si usted no está bien nutrido, si usted no está bien alimentado, entonces su cuerpo va a comenzar a consumir las células de proteína que tiene en sus músculos. Y por eso es que muchas veces algunos pacientes que están en tratamiento van a llegar a un estado que se conoce como caquexia, ¿verdad?, donde hay una disminución, pero significativa del peso, de la masa muscular, y entonces eso lo va a llevar a tener una apariencia también que es muy lamentable, ¿verdad? Uno puede encontrar a las personas que se le ven realmente los huesos, que no tiene ya grasa, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque lo que ha significado
es que la persona prácticamente se ha consumido a sí misma. Entonces, debemos de tener cuidado de que a la hora de que estamos en el tratamiento, sobre todo en cáncer de seno que estamos hablando, usted no deje de comer, no deje de alimentarse. Tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Tiene que hacerlo sabiendo de que necesita buena proteína. No le tenga miedo, por ejemplo, al pollo, al pescado, al huevo, a los lácteos, que hemos visto ahí algunas imágenes relacionadas con los lácteos. Que no. Sí, porque hay mucha información, Odili, que habla sobre que no debemos de consumir lácteos en cualquier momento, ¿verdad? Sobre todo cuando se está en tratamiento de cáncer. En realidad lo que está contraindicado son aquellos lácteos que se usan con muchos azúcares. Entonces, esa es la combinación. Y precisamente como usted decía, hay que prevenir, hay que evitar el consumo de azúcar también para controlar el peso. Ahora, una cosa importantísima con el cáncer es que el cáncer se comienza a producir porque hay un cambio en la célula. Entonces, las células están respondiendo a los cambios internos o externos que la persona está teniendo en su vida, y entonces de esa manera ellos tratan de hacer un cambio que les ayude a mejorar la resistencia, que les ayude a mejorar la forma en cómo están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la célula cancerígena? La célula cancerígena realmente nos está tratando de proteger en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucede? Se produce un proceso de inflamación. Ese proceso de inflamación hace que haya un aumento de las cantidades de energía que se están utilizando. Entonces, por eso es que es muy trascendental que cuando una persona tiene el diagnóstico de cáncer o está en tratamiento para eliminar el cáncer, tenga el asesoramiento adecuado en la parte nutricional. Doctor, ¿y los alimentos cómo es más conveniente? Por ejemplo, las verduras al vapor, cocidas, ¿cuál es lo más? O las bueno, carnes, mire, yo le voy a decir algo que estuve conversando hace poco con un paciente, ¿verdad?, que estaba diagnosticado, y entonces me hacía una pregunta similar: ¿cómo me debo de comer? Mire, las verduras hay que consumirlas de una manera en la que no estén totalmente suaves cuando se ponen a cocer. Por eso se recomienda el vapor. Correcto. Eso es una de las mejores maneras de poderlas consumir. La otra cosa muy importante: asuma de que a partir de ese momento, ¿verdad? Y inclusive para muchos de nosotros, no deberíamos de estar tomando refrescos, aunque sean de fruta, que lleven mucho azúcar. Por favor, yo se los digo con mucho cariño, ¿verdad? Esto. A veces te ofrecen un jugo de guayaba, por ejemplo. Exacto. Pero tiene una cantidad de azúcar, ¿verdad?, que realmente hasta ya ni se le siente casi el sabor a la Con la flor de guayaba. Jamaica sucede en muchos establecimientos también. El hecho de ser ácido no quiere decir que va a ponerle libre de azúcar. Vamos a hacer algunos comentarios, algunas consultas. Muy buenos días, tengo una prima en quimio, ha adelgazado demasiado, evita muchos alimentos que podría ser su alimentación. Ella es de cáncer en la cara, nos dice por aquí, en el rostro. Ok. Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales que le debemos de decir a esta persona es de que no debe de hacer esas dietas extremas, sino que debe de tratar de que su alimentación sea variada. Cuando le digo variada, ¿qué significa? De que hay que considerar siempre a los carbohidratos, hay que considerar a la grasa y hay que considerar a las proteínas. Miren, no le tengan miedo a los carbohidratos. Lo que yo les estoy aconsejando el día de hoy es que no usemos los carbohidratos que están en productos ultraprocesados. Esos no se aconseja, pero no se aconsejan, mira, ni en cáncer ni fuera del cáncer. Es decir, no están aconsejados en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Entender realmente qué es lo que llevamos a nuestra mesa. Ahora, en el caso de los micronutrientes, son sumamente importantes cuando se está en quimioterapia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos complementos de vitaminas, de minerales. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en las hojas verdes, por ejemplo. Le voy a hacer una recomendación específica. Hágase un batido de remolacha con espinaca. Ay, bueno. Buenísimo. Remolacha con espinaca, buenísimo. Y si lo quieren endulzar un poquito, póngale un poquito de miel de abeja. Correcto. Y eso sería suficiente. ¿Eso a qué le va a ayudar? Le va a ayudar a darle minerales, vitaminas que son necesarios para su día a día. Otra recomendación para la alimentación de personas que están con este padecimiento: las semillas. Las semillas son muy importantes. Ahorita tenemos bastante semilla de chía, por ejemplo, que está en el mercado. Usted puede conseguirlo
tranquilamente. Entonces las semillas de chía son muy importantes para llevar también algunos micronutrientes importantes. Correcto. Recomendaciones, doctor, para aquellos pacientes que están en este momento, siendo ellos como pacientes, pero también como familiares, porque a veces como familiares también podemos ser de apoyo bastante para esa alimentación. Recomendaciones. Sí, recomendación para la familia. Nunca deje a la persona que está en esta etapa de cáncer comiendo solo. Acompáñelo, coma con la persona, siéntense juntos, dejen el celular, no sigan con ese tipo de comportamiento, hablen y tengan la oportunidad de poder compartir los mismos alimentos, porque eso hace que uno se empodere, ¿verdad?, de lo que está viviendo la otra persona. Segundo, ofrezca suficiente alimento durante el transcurso del día. En muchas ocasiones la persona con quimioterapia va a tener náusea, va a tener vómito, va a tener boca seca, va a tener sensaciones en su estómago, dice la persona, vean, en el abdomen, que sobre todo en los intestinos, mala. Entonces tenemos que comprenderlo. No, si la persona no puede comerse todo el plato de comida, y esto es muy importante, entonces vamos a ofrecerle porciones más pequeñas. Correcto. En vez de hacer 3 comidas, a veces algunos pacientes hacen hasta 6 o 7 comidas durante el día. La tercera recomendación: tome suficientes líquidos. Tome suficientes líquidos durante el día. Si hay problemas de vómito y esos vómitos son en exceso, mi recomendación es tome suero oral. Hay muchas presentaciones de suero oral y eso va a llevar los minerales necesarios y los electrolitos que usted necesita para no deshidratarse. Y 4, haga por favor algo muy importante, y es elimine todas aquellas cosas que están empacadas o procesadas. En las carnes rojas, no les tenga tanto miedo a las carnes rojas. El problema de las carnes rojas son las carnes procesadas. Ahí sí, elimine, por ejemplo, las carnes procesadas y usted va a ver un cambio en su alimentación. Perfecto, ya nos vamos, pero dice una persona, doctor, antes de concluir, ¿qué recomienda comer a los que ya somos operados de cáncer de tiroides? Gracias y bendiciones. Bueno, en el cáncer de tiroides, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo están sus hormonas. En dependencia de cómo están sus hormonas, se adecúa su plan de alimentación. Como les digo, en general, tratemos de que nuestra dieta sea una dieta equilibrada, que haya suficiente cantidad de proteína, incluya por lo menos siempre 3 verduras. Eso sí, por favor, inclúyala siempre 3 verduras. Ahora, hay algunos alimentos que usted siempre debe de recordar de que deben de estar presentes en su alimentación, como por ejemplo la fruta. Aquí los frutos rojos son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos conseguir fresas, ¿verdad? Eso sería muy importante, consumir alguna cantidad con alguna regularidad. Ahora, una cosa también, para terminar tal vez con el tema, y es que el cáncer de seno da en muchas mujeres, pero también da en hombres. Mi consejo es también a los hombres, así como estamos recomendando que las mujeres hagan su autoexamen de mama, los hombres también tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pálpese su mama también, pálpese la axila en búsqueda de ganglio. Sea contribuyente, que en la familia se pueda platicar sobre este asunto, porque es algo que nos va a ayudar a todos. Correcto. A las personas que nos escriben, recordarles también que si hay algún caso relacionado a alguna comezón o alguna sintomatología relacionada con el cáncer, debe visitar al especialista, un oncólogo, ginecólogo, si es una niña, en el caso de una niña, porque había una paciente que nos decía que hay alguna situación en una niña de 12 años que en el pecho izquierdo, en la aureola, mantiene una comezón, el dolor desde hace 2 semanas, ya le dieron le dieron otros tratamientos, pero es importante saber el especialista, conocer un poquito o preguntar. En ese caso, nosotros les indicamos visitar a esos especialistas, doctor Osmani. Sí, así es, y la recomendación es, como le digo, hay que tocarse para que no te toque, ¿verdad? Y creo que ese es el mensaje principal de esta mañana. Muchas gracias, doctor. Dios me lo bendiga. Doctor Osmani Altamirano, nutriólogo, para aquellas personas que deseen, ¿verdad?, comentarle o hacerle alguna consulta en relación a la alimentación. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Bendiciones. Y nosotros seguimos con más en Acción 10 en la mañana, preparada Anduriña Ortiz.